Arratsaldeon, eta ongi etorri denoi, bienvenidas, bienvenidos a esta primera sesión de conferencias y primera sesión de Erbitaraba, de la gran ruta de este año de Erbitaraba, que empieza a finales de este mes, y que, pues antes de empezar la ruta, pues tenemos varias conferencias, todas ellas, como veréis, muy interesantes. Hoy tenemos con nosotros a Joseba Abaitua Odriozola. Él es licenciado en Filología por la UPV y doctor en Lingüística Computacional por la Universidad de Cambridge. Siempre que digo esto de... por Manchester, perdón. Y siempre que digo eso de Lingüística Computacional, añado eso, cualquier cosa que quiera que sea eso. Pero bueno, en todo caso, algo bastante interesante. Bien, Joseba nos va a dar una conferencia que ha titulado él Aportes de la toponimia a la historia lingüística de Ayala. Este año la ruta de Erbitaraba va a ser por las tierras de Ayala. Entonces, todas las conferencias que vamos a tener, tanto hoy como mañana, como la semana que viene martes, la siguiente semana también el martes, hasta la total de 6 conferencias, van a ser referentes a diversos aspectos de la historia y de las peculiaridades de los valles o las tierras de Ayala. Pues nada, Joseba, cuando quieras, tienes la palabra, adelante. Muchas gracias, Michel. Muchas gracias, John, Alicia, por haberme invitado a iniciar este ciclo. Bueno, te lo subo un poquito más, por si acaso. A ver, esto a veces que no tengas que obviar. A ver, ¿cómo está? Pues me acerco más. ¿Se me oye más o menos? ¿Sí? Vale. Bueno, y muchas gracias a los asistentes por venir a atender esta charla, que espero que sea amena. A mí es un tema que me apasiona. He dedicado muchas horas, más de las que pensaba inicialmente, a preparar esta charla. Casi me arrepentí de haber aceptado la invitación, porque dije, vale, esto es muy fácil, lo tengo la del año pasado, pues cambio los pueblos, adapto un poquito el guión y ya está. Pero según me puse a preparar el material, me di cuenta de que este era un pozo mucho más hondo, un toro mucho más bravo, y le he dado un poco la vuelta. Incluso he sido osado a elegir un titular ambicioso, ¿no? Aportes de la toponimia a la historia lingüística de Ayala. Hay una diferencia fundamental con respecto al año pasado. El año pasado hicimos todo ese espacio que está entre el Boquete de Arganzón y el Ebro, y es un espacio que se define claramente por una continuidad desde el latín hasta el romance, el castellano que se habla en la actualidad, y los topónimos mayores de toda esa zona pues son topónimos que tienen ese origen, un origen latino, romance. Existe una toponimia vasca en esa zona, hacia el este de Miranda tenemos un Bandauri muy interesante, Zabalate, Portilla, en Buradón hay una toponimia vasca muy interesante ya por ahí, en la zona de, no, en la entrada por la Bastida hacia Aro, todo eso es una zona de toponimia vasca, pero justo esa franja que hicimos el año pasado, esa es netamente romance. ¿Qué pasa con Ayala, con el Valle de Ayala? Pues que la presencia del euskera es muy fuerte y se nota principalmente la toponimia menor. La toponimia mayor es más extraña, y voy a aprovechar esta diapositiva tan bonita que yo creo que a todos nos atrae la vista. Elegí en primer lugar esta diapositiva. Tardé un tiempo en elegir la diapositiva, en elegir una diapositiva acorde con el reto, ¿no?, de abordar la toponimia de Ayala, pero esta tiene marcas de agua y decidí por si acaso no utilizarla. Entonces mi amigo Jimmy Jiménez FL, que está presente en la sala y al cual le agradezco pues que me ha pasado una colección bastante amplia de fotografías, elegí esta, y esta tiene la ventaja de que nos permite hacer una pequeña presentación de ese marco orográfico tan hermoso que caracteriza a Ayala, ¿no? Tenemos aquí el embalse de Maroño y atrás, como telón de fondo, la sierra de Salvada. Y digo Salvada y no Sálvada, aquí tenemos a Salvador Velilla, que vive en Amurrio y que se dedica a estas cuestiones y que hemos hablado muchas veces de esto. Me dice, no sé por qué se les ocurre cambiar el tono, ¿no?, y llamarle Sálvada. También Corobel, hoy en día, porque Salvada pues no suena muy euskérico,
y cierto sesgo en mucha gente que está obsesionada con eliminar los romances y promover lo euskérico. Entonces, si hay posibilidad de decantarse por algún lado, pues ¿no? Automáticamente queremos como esconder lo que no suena claramente euskérico. Pero la realidad es esta, la realidad es que es un marco geográfico y lingüístico donde las dos lenguas han convivido desde siglos atrás. Y voy a utilizar esta silueta para repasar, para introducir un poco la conferencia, ¿no? Tenemos aquí, empezando por el Tologorri, ¿no? De la izquierda, en la izquierda de la diapositiva vemos ahí un pico, el pico de Tologorri, que es el término normalmente utilizado por montañeros, al menos los montañeros, los pobladores, supongo que también Tologorri, aunque sabemos que es un Iturrigorri que se ha corrompido, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Ahí se ha perdido la conciencia del significado original. Seguramente había una fuente cercana a esa peña. Muchas peñas no tienen nombre propiamente suyo, sino que toman el nombre pues, de una sel, como Ganeko Horta, ¿no? Es una sel que está cerca de la cumbre. Es muy habitual que suceda eso, que el nombre por el que se conoce el pico pues sea de algún elemento útil, ¿no? Que hay por algún portillo que está cercano, algún sendero que lleva a la cumbre. Tenemos el portillo de Menérdiga, y este es esdrújulo, ¿no? Menérdiga, un nombre muy oscuro, que no se puede explicar por el euskera ni por el romance, no es desde luego un nombre transparente, y he estado buscando explicaciones y no las he encontrado, pero sí que parece que tiene ahí un sufijo ica, que suele acompañar a muchos topónimos, ica que luego sonoriza en iga. Esto son cosas técnicas de las que luego hablaré un poquito, pero no os preocupéis que no voy a ahondar demasiado en esto. Luego está Peñanguino, es esa peña preciosa, en la otra diapositiva se ve todavía más, sobresale todavía más, ¿no? Es bueno, una peña muy singular. Detrás tenemos una cumbre que tiene el nombre del Somo. El Somo es el Sumus, ¿no? Es plenamente romance, y en un área netamente vascófona y esperaríamos algo así como Arburu o Llena o algo así, ¿no? Aquí está el Somo. ¿Qué está al otro lado de estos portillos? El otro lado de estos portillos está Berberana, está la zona ya, los caminos hacia Valdegovía, ¿no? Es una zona plenamente romance ya de esa otra parte de Álava. Aquí siguiendo por la derecha de Unguino tenemos otra peña que es Escuchi, que es así, tiene seguramente una corrupción de Aizcuchi, o eso es lo que piensan algunos autores. Luego Pico de Áñez y la Vuelta de Aro. Todos estos ¿no? son conocidos por eso, es el telón de fondo. De frente tenemos el embalse de Maroño, como he dicho antes, ¿no? Creo que he dicho bien Maroño. La foto no sé si está hecha desde un término muy bonito que es la lunada, o de Ibargüen. Ahí tenemos el doblete, ¿no? La lunada, una forma romance, claramente, Ibargüen, euskérica, más no poder. De ahí sale, este mar se lo nutre el río Isoria, que sigue su camino hacia el Nervión, la fuente Nervión. Luego estaría por la derecha, nacería el río Isalde, que marca su rumbo hacia el Calagua por Sodupe, y otros arroyos que no vemos en la pantalla, pero que serían pues, San Miguel, Arceniega, Herrerías, Rodallega, muy interesante Rodallega, porque tenemos una versión muy romance, Roda, del río. Hay muchos rollos, que es en esta zona de Orduña, rollos que son la abreviatura de arroyo. Hay muchos ríos que tienen el rollo de, no sé qué, no, el rollo de Délica o cosas así. Bueno, y hay ríos que tienen el nombre de la población por las que pasa, la población principal por las que pasa el río, como el Arceniega. El río de Herrerías es uno que también es la fuente del Cadagua. Bueno, luego volveremos sobre la peña, sobre esta orografía tan hermosa. Una certeza que tenemos respecto al Valle de Ayala, ¿no? Que es la diferencia de la zona de Arganzón, es que
el euskera ha sido la lengua mayoritaria de los campesinos, de los habitantes de las aldeas, de los y las habitantes de las aldeas. Y la opinión generalizada es que la lengua ha ido retrocediendo y el castellano ha ido cubriendo ese estrato más antiguo, ¿no? Y ahí vemos como ejemplos, tenemos pues Tologorri, ¿no? Que era un Iturrigorri, pero se ha corrompido porque la gente no sabe qué es Iturrigorri, entonces Tologorri. Y hay muchos ejemplos como ese, ¿no? De corrupción de términos euskéricos. Yo lo que voy a proponer en esta charla es que las dos lenguas han convivido y voy a intentar descifrar, ahondar en las claves de esa convivencia lingüística entre las dos lenguas. Cómo han, bueno, en qué orden llegaron, o qué pasó cuando, bueno, un poco los avatares, ¿no? de esa situación disglósica, bilingüe. Bueno, es un valle donde vemos claramente evidencias, pruebas de que las dos lenguas han utilizado, y no está muy claro cuál fue más antigua, cuál fue antes o después. Bueno, luego voy a proponer una solución a esa duda, pero al final. Bien, no estaba conforme del todo con este enunciado de estas cuestiones, de este objetivo de la charla, y Mitchell me ha presentado como lingüista computacional. Yo estudié gramáticas formales con el objetivo de conseguir que los ordenadores entendieran, procesaran textos. Y trabajé en varios proyectos de traducción automática. En eso consiste la lingüística computacional, en hacer sistemas de traducción automática, por ejemplo, no es lo más conocido, pero también en reconocedores de habla o en sistemas que hacen resúmenes. Bueno, todo eso ha evolucionado de una manera increíble. Yo hubiera dado crédito hace 10 años a lo que se ha conseguido en la actualidad con métodos que son totalmente ajenos a lo que yo estudié. Entonces yo me he dedicado a otras cosas, como ves, la historia lingüística, que es algo que uno puede abordar ¿no? Desde casas en zapatillas, no tiene que tener un equipo de informáticos y de tecnólogos a su alrededor y unas máquinas muy potentes. Entonces, bueno, me dediqué a la historia lingüística, precisamente atraído por la singularidad de la toponimia de mi pueblo de residencia, donde vivo actualmente, que es otra zona de Álava, que tiene bastantes similitudes con el Valle de Ayala, en lo que vamos a ver más tarde, ¿no? La frontera lingüística entre las dos lenguas. Bueno, entonces, por malformación profesional, le pregunté al ordenador, al ChatGPT, a ver si me podía mejorar este enunciado, si me podía... No estaba yo del todo convencido, bueno, con lo de profundamente euskaldun. Y como tenía una pregunta, ¿cuáles han sido las claves de su convivencia lingüística? La inteligencia artificial, el programa me lo ha resuelto y me ha escrito el guión de la charla de hoy. Lo que pasa es que yo voy a intentar rebatir la respuesta que me da Copilot, que es el sistema que yo estoy utilizando. Dice, bueno, me corrige lo de también romance, me utiliza la palabra romanceado. A mí me gustan las palabras romance y vascuence porque son como un binomio, ¿no? Euskera, sí, vascuence. Vascuence es como hablan los vascongados o vascones. Y romance como hablan los romanos. Son términos muy antiguos que han quedado un poco así en desuso, pero que esa forma paralela, romance y vascuence, me gusta porque, bueno, pues es una forma muy elegante para mí de hablar de estas circunstancias, ¿no? de este doblete. Y vascongado frente a romanceado, ¿no? Serían los que se han romanceado, los que se han hecho, que han empezado a hablar romance cuando antes hablaban a lo mejor otra lengua, vascongado cuando se ponen a hablar euskera, cuando antes hablaban otra lengua a lo mejor, ¿no? Es un poco las interpretaciones de la filología que se dan a estos dos términos. Pero el uso luego nos lleva a significados más simples, ¿eh? Simplemente si hablas romance, pues es romanceado, en fin. Bueno, ¿cuáles han sido las claves de su convivencia lingüística? Lo ha interpretado y me ha dado la respuesta. La historia de Ayala es la de un equilibrio delicado entre dos mundos lingüísticos. El euskera, lengua ancestral profundamente arraigada en la identidad local, y el romance, que ha ido ganando terreno desde la Edad Media, ¿eh? Entonces, bueno, ese es
esa es la communist opinion, es la idea estándar, ¿no? Lo que encontramos, la idea canónica de lo que tenemos sobre el País Vasco en general, que tenemos una lengua ancestral y una lengua que va ganando terreno, ¿no? Y que va arrastrando o va arrinconando a la otra lengua. ¿Es esto cierto? Es un poco la pregunta, ¿no? Yo lo que voy a defender es que hay un romance antiguo, al menos tan antiguo como el vascuence, el euskera. Hay indicios claros de que el romance sucede en latín sin solución de continuidad, como sucede en los valles de Mena, Olosa, la zona de Quincoces de Losa, Valdegovía, Valpuesta. Entonces, hay evidencia de que aquí había un romance sin solución de continuidad desde latín. Y luego voy a intentar aportar pruebas de eso. Bueno, antes de entrar a escabrar en la toponimia de Ayala, antes de hacer arqueología lingüística a través de la toponimia, voy a dedicar un par de 4 diapositivas a hablar del marco sociolingüístico. El marco sociolingüístico es importante para entender cómo conviven las lenguas. Y por eso creo que es importante hacernos la idea de que una lengua, una comunidad lingüística, en un territorio de tránsito, de eso hablaba la respuesta de ChatGPT, me decía una historia compartida, una geografía de transición, ¿no? Una geografía de transición. La geografía de Ayala es una geografía de transición entre la meseta y la cornisa cantábrica, los puertos del Cantábrico. Y está secundada por zonas plenamente romances y atravesada por mercaderes que están utilizando seguro el castellano, la lengua de comunicación, el castellano. Entonces, ¿cómo es posible que una lengua aldeana, si es esa la idea que tenemos, subsistiera tantos siglos? Porque el euskera en Ayala, luego lo vamos a ver, ha sobrevivido hasta casi el siglo XX, en Barambio, está zonas aledañas con Orozco, con Cebedio, en la zona de Llodio, en la zona de Oquendo. Ahí ha habido hablantes hasta principios del 20 prácticamente, ¿no? Hay una pérdida gradual en toda la zona de Ayala, y esas zonas limítrofes colindantes con Vizcaya, pues con esa zona de Vizcaya, porque la otra zona de Vizcaya, la zona de Balmaseda, ahí pasa como en el valle de Mena, ¿no? Que la lengua es mayoritariamente romance. Bueno, entonces, ¿puede explicar el aislamiento, la pervivencia del euskera? Pues claramente no es una zona aislada, ni mucho menos. La única explicación es que la lengua sobrevive por el prestigio. Por el prestigio de quienes, no de los aldeanos, la lengua de aldeanos. Los aldeanos no mantienen una lengua por antagonismo a las clases altas. Las clases bajas no se defienden de las clases altas manteniendo una lengua diferente. No, las clases bajas se quieren parecer a las clases altas. Si las clases altas han abandonado una lengua y unas costumbres, esa lengua desaparece. Es imprescindible tener claro que en Ayala hubo una red social transversal de clases bajas, medias y altas que tenían el euskera como una lengua útil y de prestigio. Y eso es algo que no voy a estudiar hoy, a analizar hoy, pero que bueno, se ha estudiado y es claro, ¿no? Hay unas pautas sociales de complicidad y ahora sí usa la palabra networking, ¿no? de tejer redes sociales, de tejer amistades, de tejer influencias en las que el euskera ha sido muy útil. Bueno, y de eso no voy a hablar, pero es un tema necesario para entender lo que ha sucedido en Ayala. Claro, he elegido la torre de Quejana, no he elegido un buen ejemplo, porque los señores de Ayala, los señores de Quejana, claramente ellos no han utilizado el euskera en sus relaciones familiares. Los señores de Quejana juegan en otra liga, pero están ahí. Es para toda la estructura social del valle, los señores de Quejana son un referente. Entonces, aunque ellos
los señores de Quejana utilicen el castellano, y aquí esta tumba es la tumba de Pedro López de Ayala y Leonor de Guzmán, que sabemos que Leonor de Guzmán no se enterró en Quejana, sino que estuvo enterrada en San Francisco, ¿no? Habría hecho mejor llevando su cuerpo a Quejana, que estaría mejor preservado. Estos señores claramente la convivencia la hacían en el castellano medieval del siglo XIV. Pedro López de Ayala eran, pues, bueno, los dos, no voy a hablar de Leonor de Guzmán, pero Pedro López de Ayala era el 11º señor de Ayala. Su abuelo fue adelantado mayor de Murcia. Su padre, sobrino del Pedro Guzmán de Barroso, un cardenal con el que fue a la corte papal de Aviñón, y allí pues tuvieron todo tipo de contactos y relaciones de gran influencia. Pedro López de Ayala, sabemos, no voy a entrar a hablar de su biografía, pero bueno, fue pues, camarera mayor del rey Pedro I, alférez mayor del Pendón de la Orden de la Banda, corregidor y merino mayor de Guipúzcoa, alcalde mayor de Toledo. Toledo en el siglo XIV pues, sería un punto importante, ¿no? Alcalde mayor de Victoria también, oidor de la Audiencia Real, en fin, un personaje que ya os digo que jugaba en la Liga Superior. Pero también era un hombre de letras, y entre las obras más conocidas pues tenemos el Primado de Palacio, más de 8.000 versos escritos en alejandrinos, ¿no? En versos alejandrinos de 14 siglos. Un señor muy dotado y muy de la clase ¿no? de la alta aristocracia. Entonces, en esa familia no se hablaba euskera, ¿no? Pero en el entorno social, en el séquito, en la comitiva, entre los criados, escuderos, el tejido social de influencias, de intereses, por ejemplo, un cuñado suyo, casado con su hermana Mencía de Ayala, pues era el señor de Oñate. Seguro que el señor de Oñate, que era Beltrán Vélez de Guevara, era euskaldún. Y la prueba de que el euskera ha estado en vigor en el Valle de Ayala hasta tiempos muy recientes es un corpus de correspondencia al que yo he accedido hace poco en una conferencia que dio un compañero, un colega mío, Coldo Ullíbar, no sé si lo conocéis, él es de Oñate. La dio la conferencia en la Fundación Santo Octavio este febrero pasado. Hablaba de la correspondencia que establecieron en el siglo XVIII, 4 siglos después del señor de Canciller de Ayala, entre Joaquín Ignacio de Barrenechea y Erquíñigo, marqués del Puerto, Joaquín Ignacio de Barrenechea, y José de Viana y Aguilos. Joaquín Ignacio de Barrenechea, nacido en Bilbao, fue un aristócrata que ocupó diversos cargos, fue embajador en Francia, está su cargo principal, y participó activamente en el Congreso de Soissons. El Congreso de Soissons se celebró en 1728, que es el acuerdo de finalizar la guerra anglo-española. Y las cartas que se intercambian con José de Viana son en esas fechas, las fechas del Congreso. Son cartas en las que entre ellos hay 20 páginas, 20 o 30 páginas en las que introducen el euskera para cifrar, para esconder el contenido del mensaje. Entonces esto es muy singular. En el siglo XVIII tenemos a dos aristócratas que están utilizando la lengua, están demostrando que esa lengua es útil y les ha llegado a ellos, ¿no? desde sus raíces de una manera práctica y funcional. José de Viana nació en Jócano, en Cuartango. Interesante, me quedé impresionado cuando accedí a este dato, aunque se formó seguramente en Orduña, en el Colegio de los Jesuitas. Su familia, él fue luego alcalde de Orduña. En la imagen tenemos a Joaquín Ignacio de Barrenechea, no es José de Viana, pues supongo que tendrían un aspecto similar. Y fue conde de Viana, marqués de Viana creo, su padre nacido en Lagrán, conocemos el Palacio de los Viana en Lagrán,
Entonces pues, son aristócratas alaveses. Tiene una vinculación muy fuerte con Orduña, y suponemos que en Orduña en aquel momento pues era una lengua de cierto vigor. Seguramente los jesuitas que llevaban la docencia en el colegio de los jesuitas, muchos serían vizcaínos y puede explicar algunas de los rasgos que utiliza José de Viana en sus cartas. Bueno, de esto no voy a entrar. Hay un vídeo colgado en internet muy interesante, si os interesa, podéis buscarlo. Explica muy bien todo este contexto y todas estas cosas. Bueno, con esto quiero finalizar el contexto sociolingüístico, pero incidiendo mucho en esta idea, en que el euskera era una lengua, no era de llanos, era una lengua transversal de todas las capas sociales, aunque no aflorara en la documentación escrita, en los testamentos o en la correspondencia en general, estaba presente. La gente la sabía utilizar y la utilizaba en casos muy, bueno, en el día a día, pero luego en la forma escrita en casos excepcionales como sería este. Ya que he hablado de Orduña, claro, Orduña ocupa un lugar muy central dentro de lo que es el Valle de Ayala. Orduña no es el Valle de Ayala por circunstancias seguramente recientes y coyunturales, pero geográficamente está en el pleno valle, ¿no? Tenemos aquí, yo he traído esta cita, que es de la crónica de Alfonso III. Es la primera vez que aparece el nombre de Orduña. No estoy seguro sobre Vizcaya, Álava no es la primera vez, pero bueno, es un testimonio muy antiguo en el que Orduña aparece claramente identificado. Urduña. En euskera han decidido normalizar Orduña como Urduña en euskera. Yo no estoy conforme con esta decisión, porque es una excepción. El Urduña de este fragmento es excepcional. Orduña en la documentación posterior y de manera sistemática aparece como Orduña. Si Valeriano Yarza está en lo cierto, Orduña tendría su origen en Fortunia. No podemos apostar 100% que sea así, pero bueno, es muy probable. Fortunia, Orduña. Entonces, bueno, la F se cae, ¿no? Es una posibilidad. No es un topónimo transparente, y desde luego por Urde, pues no se explica bien. Hay un Ordunte cercano, en fin. Son decisiones que se toman, y esta es la que se tomó en este momento para decir que era Orduña. Pero bueno, lo que yo quiero decir aquí, lo que yo quiero manifestar con esta diapositiva es que Orduña aparece al mismo nivel que la Álava, que en aquel momento tenemos que suponer que era la Álava nuclear, la que ocupaba casi exclusivamente la llanada, lo que luego aparece en la reja de San Millán, que Ayala destaca porque no está en la reja de San Millán. No está Orduña tampoco. Vizcaya, Orduña, Álava, Orduña, Vizcaya, Alaone. Algunos han querido ver ahí una Ayala, pero es muy difícil hacer corresponder Alaone con Ayala. Alagón sería la versión más, la evolución normal de Alaone. ¿Qué es Alagón? Es Aragón, ¿no? Aragón en aquel momento se ceñía a Jaca. Claro, pero quedan lejos de Vizcaya y de Orduña, ¿no? Está ahí metida entre los dos, en fin, es un enigma. Pero es cierto que luego se cita a Pamplona, a Dello, que es la zona de Estella, ¿no? Y la de Rueza. Bueno, voy a dedicar unas diapositivas, pocas, espero que sea breve y preciso, para contextualizar el marco geográfico de Ayala. Aquí se ve muy bien el marco geográfico, ¿no? De Álava, esa península de Álava que entra entre Vizcaya y en Burgos, donde tenemos una isla, que es la isla de Orduña, ahí pues, sin motivo aparente. El motivo pues, es de tipo político, administrativo, de estrategia política comercial, ¿no? Pero orográficamente, geográficamente no tiene ningún motivo de ser, y lingüísticamente tampoco, hay una continuidad. ¿Por qué no formó Orduña parte de Ayala? Pues eso es un debate para otra charla, yo no voy a entrar en eso. Solo, pues, antes me comentaba John que hay bastante
rivalidad entre Arceniega, Ayala, Orduña, Amurrio, esas rivalidades de vecindad típicas, ¿no? Lo que sí quiero decir es que Enrique IV le dio el título de ciudad en 1467. Parece que una de las razones por las que Ayala no pertenece a... Orduña no pertenece a Ayala es porque en Orduña y la casa de Haro, que es la que funda la villa en el siglo XIII, quiere desligar ese enclave tan estratégico, porque por ahí pasa una vía comercial estratégica, ¿no? La que une con la meseta, ¿no? Sin embargo, en un episodio de la historia, en el siglo XVI, en el contexto de las guerras comuneras, Orduña apoyó al conde de Salvatierra, que era el señor de Ayala, Pedro López de Ayala, y perdieron en aquella ocasión, no les fue bien. Bueno, en este otro mapa, que no veréis mucho aquí, se ve pues, que ese contorno tan claro, ¿no?, político, administrativo, pues no tiene ningún sentido si vamos al terreno. Yo no voy a entrar aquí en mucho detalle, solamente os quiero llamar la atención sobre un enclave que hay ahí, que he puesto con el círculo, que es este, Austri de Losa. Austri de Losa. Está ahí, es un pueblecito que está remontando el puerto de Orduña, ya en el valle de Losa, pero muy cerquita de donde se junta con lo que fue calzada romana de Óbriga a Flavióbriga, ¿no? Ahí, por ahí pasaba, por el valle de Losa. Ahí tenemos Quincoces, las cinco foces, ¿no? Quincoces de eso, una zona plenamente romance. Pero tenemos ese topónimo Austri de Losa, del que luego hablaré más. Aquí tengo otro mapa, pero que lo voy a saltar porque no añade mucho. Y voy a centrarme un poquito en este porque me gusta resaltar el contorno, ¿no? Aquí veremos... No tengo ratón aquí, ¿no? ¿Se puede? Sí. Aquí nace Nervión, ¿no? Aquí está Orduña, por aquí está Murrio, y va hacia Llodio. En la foto que hemos mostrado al principio está sacada de por aquí, estaría por aquí Espera, el río Isoria es este, que va... no, perdón, Isoria... Sí, no, Isoria está por aquí, no se ve el embalse de Maroño. Bueno, veis que son todos afluentes del Cadagua o del Nervión, que en realidad trazan surcos donde van luego los portillos, ¿no? Por aquí está el portillo de Menderiga, que decía antes, ¿no? Por aquí las escaleras, y por aquí la vuelta de Aro, todos los portillos, todos los caminos que van conectando la meseta con los puertos del Cantábrico. Vamos a entrar en materia. Ayala y Arceniega son los 13 poblaciones que se van a visitar en Ermita Lava y que están marcadas en ese mapa. Entonces voy a entrar ahora en la parte del marco lingüístico, ¿no? Va a ser la parte principal de la conferencia. No sé si han comido mucho, pero bueno, yo creo que era interesante contextualizar, ¿no? Porque si no, ¿cómo se explican estas cosas tan raras? Aquí, como el año pasado, esto es igual que el año pasado, que es igual a la estructura. Voy a clasificar los nombres de los pueblos, de las poblaciones que vamos a visitar por estos tipos principales. Serían tres principales: los de antropónimos, los agiotopónimos y los topográficos, porque fitónimos habitacionales son en realidad topográficos. Y luego tengo un apartado para antiguos, que son generalmente muy oscuros, y luego inciertos, empezando por el propio Ayala. Al final, si queréis, os puedo dar alguna pista de cómo han intentado interpretar Ayala. Hay ala, ese que decía, ¿no? González Salazar, perdón, López García Salazar, ¿no? En sus Finandanzas y Fortunas, hay ala, ¿no? Ahí está Ayala, Izoria, Maroño, Oceca, Respaldizas, Salmantón, son inciertos. Oceca no incluido, sí. Están
Y los inciertos son legión. Yo podría haber hecho una lista enorme de topónimos inciertos, sobre todo de toponimia menor, y la toponimia mayor pues también. Pero luego tenemos que son muy transparentes, ¿no? Entonces, entre los transparentes, mis favoritos son los topográficos. Los topográficos, entre los que incluyo los fitónimos y los habitacionales. Topográficos son los que describen el terreno, los que describen el uso del terreno, o la ubicación, o algún fenómeno, accidente geográfico. El SOMO, pues es un accidente geográfico, no es la suma, es la cumbre. Y yo siempre prefiero una interpretación de tipo topográfica frente a de antroponímica o antrotoponímica. Siempre va a haber un nombre ahí en alguna base de datos que digas, no, es que Áñez, pues Anius, esto viene de Anius, ¿no? O mira, Lujo, no lo he puesto, Lujo lo he metido entre los topográficos, ¿no? Como Loy, pero bueno, es otro que sería dudoso, ¿no? Maroño, Maro, viene de Maro. Siempre vamos a encontrar un Ocius que nos explica Oceca, ¿no? O un Caelius que nos explica Celius, sí, luego me canto por resolución, que nos explica un Quejana. Pero claro, de esto voy a hablar después, sobre este apartado de antropónimos. Voy a empezar por lo más fácil, por los topográficos, y a mí, los que más me gustan. Y siempre que encuentro una explicación topográfica, pues me agarro a ella. Y entre ellos están los fitónimos. Y aquí voy a encontrar, o voy a aportar casi mi única novedad al conocimiento de la toponimia sobre el Valle de Ayala, porque todo lo demás me remito a autores que luego voy a mencionar. En el caso de Menoyo. Bueno, vamos a empezar por Aguíñiga. Es transparente, ¿no? Aguíñiga es una zona de tejos. Una zona de tejos en castellano no es un tejal, o tejería, porque la tejería es de zona de tejas, no de tejos, ¿no? Tejal. Bueno, no hay claro un correspondiente de romance para Aguínaga, Aguíñiga en este caso. Bueno, es curioso. Yo voy a ir rápido con estos, lo voy a entrar uno por uno, no todos, pero algunos voy a tener un poquito más. Está Aguínaga, fitónimo digo, es un sitio de abundancia de tejos. A Llanteno, lugar de Llantén. Llantén es una planta, luego veremos una imagen. Lejarzu, zona de Fresno, Fresnedo. Madaria es la pera, qué curioso, ¿no? Que tenemos una pera ahí como nombre del pueblo. Maroño, un montón de hierba puede ser, hay una alternativa que es de antrotoponímica, como he dicho, pero bueno, Maroño, un montón de hierba puede ser una opción. Menoyo, esta es donde yo me encuentro más contento del trabajo. He encontrado la posibilidad de que sea el latín manuculus, manojo, una gavilla, respaldiza, que se interpreta como un derivado de arech es el roble, y suaza. Bueno, vamos a ir voy a ir rápidamente por los principales. Aguíñiga. Veis en esta imagen de la población de Aguíñiga con un tejo, ahí lo han plantado en la parte trasera de la iglesia, y ya conocéis el tejo, ¿no? ¿Qué aspecto tiene? Yo de lo que quiero dar dos anotaciones sobre este topónimo es que se ha normalizado como Aguiñaga. Y aquí son decisiones ya convencionales, de pura convención. Lo acerca a la forma etimológica, Aguiñaga. ¿No? El sufijo iga, que se ha asimilado al inicial Aguíñiga, pues se ha revertido a la forma etimológica, Aguinaga, ¿no? Como las angulas de Aguinaga. ¿Es eso lícito? Bueno, es una decisión que no comparto, es muy discutible, pero yo no acabo de compartir. ¿Por qué? Porque ya hay una tradición, hay una marca de quesos, hay familias que tienen este nombre como en el apellido, entonces pues, bueno, es un poco forzar las cosas, me parece a mí. Llanteno, la planta llantén sería esta, las formas vascas para llantén son diferentes, es claramente un término romance, llantén, planta algo mayor.
plantain en euskera, es un tecnicismo. Lejanzo. Aquí nos pasa lo mismo que con Aguinaga, ¿no? Se ha normalizado en lesartzu. La J, qué manía tenemos con la J. Luego pasará con sojoguchi, ¿no? La J es un sonido plenamente euskérico, lo tenemos en marino de jarreta. Se dice guisajo, ¿no? No se dice guisajo, se dice guisajo, se dice... Hay muchas formas, es una evolución fonética propia del euskera, y en esta zona de contacto además con el romance, no sé por qué hay que extirpar ese sonido, ¿no? La verdad. Se ha hecho africada, ¿no? Veis ahí el chu, cuando es un zu, en la forma occidental no es necesario, es una forma de euskera normal, en general, ¿no? El que se prefiere la africana. Yo también aquí sería partidario de mantener un lejarzo frente al lesartzu, que es un poco un invento. Pero bueno, esto es un tema convencional, ¿no? Es un tema sobre el que se puede opinar, es lo que quiero decir, ¿no? No hay ciencia sobre esto. Hay reglas, normas, pautas, pero no exactamente ciencia, ¿no? Menollo es lo que decía que estoy contento de haber encontrado, porque encontré en toda la zona del norte peninsular variantes de menollo como menojo, manojo, manocho, menocho, que viene a ser eso, un manojo de hierbas, ¿no? unas javías, pero que también se utilizan en Asturias para este tipo de vivienda, ¿no? Son los thatches en inglés, viviendas de paja. Entonces puede ser que en tiempos pues en Menollo hubiera este tipo de construcciones, puede ser, no lo sé. Bueno, paso a los topográficos de una manera rápida. Ya voy a hacer más rápido porque no me detengo en cada uno de ellos, voy a avanzar. Tenemos Beotegui, que es claro, es de euskera, es el lugar de yeguas, Beor es yegua, Respaldiza, he puesto como topográfico, antes lo ponía como citónimo, como relacionado con Arech, es la versión preferida, la que han resuelto los expertos, aunque hay dudas, porque hay un testimonio del siglo XIII-XIV que es Arrespalditzaga con una R fuerte, ¿no? Entonces Arres podría responder a un muro, pero tampoco sabemos lo que es Baldi, Itzaga en plural, pero Baldi no sabemos lo que es, entonces pues no está clara esa lectura. La lectura como roble, Ares Pal, aquí algunos autores lo interpretan como Pal, por balsa de negro, ¿no? Balsa y tic, pues, el colectivo, y es un tic colectivo con plural, es una cosa un poco rara, Respaldiza, realmente es un topónimo oscuro. Para Luso, claro, puesto ahora lo resuelve como Luso, plantean el origen en el término lodo, lodozal o lodosa, ¿no? Sería un lodosa. Bueno, parece que están bastante de acuerdo los autores. Yo no voy a contradecirles. A veces, bueno, pues es una posibilidad, ¿no? Menagaray, interesante. Teníamos antes el portillo, que os he dicho, el portillo, pues no me acordaré del nombre, no lo tenía. Menérdiga, ¿no? Menérdiga, pues hay menas en esta zona, menas que se interpretan como vena o venero, que son vetas, ¿no? Vetas de las minas, lugar de extracción de algún mineral. Menagaray, en lo alto de la mena, ¿no? Sería una explicación. Bueno, pues eso es plausible. Oceca. Esta es incierta porque, bueno, oca, hay ocas en muchos sitios, por ejemplo en Urdaibai, ¿no? La ría de Urdaibai es el río Oca, que pasa por Guernica, y Mundaka, pues, a veces algunos lo ven como la boca del Oca, en los montes de Oca, Nanclares de Oca, Oca seguramente en algún momento quería decir simplemente, bueno, Oca y Auca quería decir seguramente agua, río, el agua. Una posibilidad de Ocaeca, Oqueca, Oceca, es una posibilidad, pero no pongo la mano en el fuego. Retes claramente es un
un término romance, muy extendido en todo el área norte, en La Rioja, en Navarra. Es majada, las majadas. Y aparece aquí con un topónimo mayor. Y luego tenemos Sojobuti, que es uno de los más conflictivos desde mi punto de vista, porque por lo mismo que decía antes de Harzu, que se ha querido eliminar la J, la verdad, solo esta J, tanto disgusta a muchos vascólogos, pero que en el caso de Sojo y Sojobuti, a mí la forma vasca que han tomado como normativa me parece una cacofonía total. Sojobuti, no sé, a mí la verdad no lo veo. Una explicación es desde el romance de latín solium. Hay un desojo en Navarra también. Solium no está muy claro, puede ser muchas cosas, puede ser hasta sarcófagos. Ahí no hay acuerdo, pero también hay una explicación desde solius, nombre de persona. Pero yo os decía, yo siempre que haya una posibilidad desde un apelativo, un nombre que remita a un accidente geográfico, a algo que describa el terreno, pues lo prefiero, porque lo otro es casi abusar, me parece a mí, la opción de antroponimia. Pero la antroponimia es necesaria, porque es cierto que muchos nombres tienen nombre. Gasteiz, por ejemplo, pues son nombres que remiten a el señor, alguien a quien se le otorgó la gestión de ese espacio. Amurrio. Sobre Amurrio ha habido algo de discusión. Y a José Rigoyen, que luego mostraré una imagen, él hablaba de que sí, tenía que ver con amorro, ¿no? Estar enfadado, amorro. Claro, es muy forzado. Puede ser amorro, puede ser ¿cómo se llama? Un mote, ¿no? Alguien le llama, los motes se utilizan mucho en los pueblos para conocer a la persona. Amurrio. Bueno, voy a mostrar luego a Amurri como nombre de origen romano claramente documentado. Sobre Áñez no hay unanimidad. Caro Baroja planteaba a Ennius, Anius, no recuerdo a quién, pero bueno, Ani es el que plantea Ani es nuestro libro de referencia, el de Pachi Salaberry, ¿no? Hablaría de Áñez. Bueno, Arceniega. Con Arceniega no voy a entrar mucho a debatir Arceniega, pero yo estoy muy enfadado con la normalización en Archiniega. La africada está injustificada, ¿no? En ningún momento en la documentación pasada se ha encontrado una africada. Africada es C en lugar de C, C. La C es fricativa y la C es africada. Entonces, en euskera normativo, el general, es detrás de una R y una N, ¿no? Sí se opta por la africada, pero en la zona occidental no es así. Santurchi. Yo le decía al que lo inventó, hay responsables de esto, se llama Miquel Borrosate, y le decía, pero Miquel, es que te has inventado la africana esa. Me dice, sí, pero ha tenido mucho éxito, ¿no? Y yo, joder, pues es que no, esto no funciona así. Pues Archiniega está teniendo mucho éxito también. Menos mal que aquí en el folleto se ha mantenido Arceniega. Yo soy un defensor acérrimo de Arceniega. Es que es una evolución, es un término latino, un nombre de Arsenius, en eso hay bastante consenso, con un sufijo arsenica y evolucionado de forma de romance, porque la K esa se hubiera mantenido en un entorno euskérico. Curiosamente, en Arceniega, la toponimia menor nos está diciendo que se ha utilizado el euskera de manera extensiva. Entonces, es un contexto bilingüe donde tenemos toponimia vasca clara en topónimos menores, pero el término mayor que da nombre a la población evoluciona de la forma romance, con una diptongo, ¿no? En griega, que no tenemos en délica, que sería una evolución a la vasca, de un audericus. Audericus es un nombre germano documentado, mejor que Odelius, que es el que propone Pachi Salaberry. Bueno, sobre esto habría mucho debate. Luego hay, bueno, no voy a seguir con todos, estaría pues, Maro, Maronius para Maroño, una alternativa a la que yo he planteado como fitónimo, Obaldia Waldus, está también documentado, Cassius para Quejana, seguramente mejor que Caelius, porque Caelius da Celio, y Quejana se ha mantenido la K, es una evolución a la vasca que mantenga la evolución inicial, bueno. Y Salmantón, Salvantus,
es la opción que da también Pachi Sabader. Bueno, esto es muy técnico y luego si queréis preguntar. La nomástica de los poseedores, de las personas que han gestionado un territorio, es muy importante para darnos claves sobre la ocupación de ese territorio, sobre la historia de la colonización. Y claro, aquí lo que vemos es que hay nombres romanos, hay algún nombre galo, no en Araya, aquí como galo se me ha colado Troquios, porque me gusta mucho Troquios porque es de donde viene Troconis, ¿no? Es un nombre de origen galo. Hay germánicos, lo que hemos visto, Adericus, Paradelia, Bermudo, luego aparecieron Bermudo, Emeri, Ubaldus, hay un Ubaldu en Ayala. Y luego están los vascones. Los vascones son los que nos hacen falta para explicar el euskera en esta zona. Y sobre esto tengo un colega, Miquel Martínez Areta, que está preparando una monografía que va a ser un hito en el conocimiento de toda esta problemática. Él tiene localizados nombres de primera generación, estos vascones colonos, que nosotros decimos que llegaron a partir del siglo VI a la Llanada Alavesa y de la Llanada Alavesa luego a Vizcaya, Orduña y Ayala. Y ahí tenemos uno de los más significativos, es Aostar. Aostar lo tenemos en Estarrona, aquí en la Llanada. También en la Llanada tenemos Gardelegui, un Gardele, que es de este origen. Y otros que se documentan sobre todo en Navarra. Él ha encontrado luego una generación de nombres que son, lo que decían, son motes, ¿no? Tenemos el Neguti, que es algo así como la persona que es como muy invernal, el Nequeti, como un cansino, el Jaunti, un señorito, y el Galvar, que es el calvo, ¿no? Y Galvarruri, ¿habéis estado en Galvarruri hace poco con Alba Medieval alguna? ¿No? Galvarruri es simplemente la aldea, la villa de alguien que le apodaban el calvo Galvar. Y luego una secuencia, otra generación poco posterior de los enecos, Fortunes, Fortuna, Urturi, ¿no? En Álava, Castells, Obecuri, Sancho, no me acuerdo, pero hay Sancho Eta en la reja de San Millán, Semeno, Velasco. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, creo que tengo, sí, la última, con respecto a Amurri, ¿no? Amurri es un apellido italiano. Tenemos gente conocida como Ava Amurri, hija de Franco Amurri, un cineasta italiano. Esta es Eva Amurri, y la zona de origen de Amurri es esa región de Italia que está lindando con la Toscana y con Lacio, ¿no? Ahí en el centro de la península. Lo interesante es que Amurri se encuentra en un topónimo de la zona de Burgos, que no sé muy bien localizar. Alfredo Oribe, de todo hablaré un poquito. Trae esta cita, ¿no? Una vinia interruptianes et Amurriuri. Bueno, Amurriuri entonces en el siglo X se estaba utilizando para fundación de villas, de aldeas. Es un proceso muy corriente, el nombre de la persona o el apodo, ¿no? Tenemos con documentados, esto lo cita García Andreva, Bermuduri, Brascuri, de Brasco, Velasco, Enecurri, Osanduri, Semenuri, Urturi, etc., ¿no? Bueno, resumiendo, ya voy llegando al final. Tenemos dos opciones para la historia lingüística de la que me ha dado la inteligencia artificial, ¿no? Que es la que está en la mente de la mayoría de la población, es el Common Opinio, es la versión estándar, canónica. Hay una lengua original y más antigua, con el resto de Vasconia, Euskal Herria, el euskera. Sobre ellas se han ido sobreponiendo con el tiempo otras lenguas, celta, latín y romance, ¿no? Castellano. La versión B. Romance y vascuence son ambas lenguas, euskera y castellano son ambas lenguas originales de Ayala, como del resto de Vasconia, en su conjunto, del País Vasco y Navarra. Ambas se han sobrepuesto sobre estratos más antiguos de lenguas ya desaparecidas, primero el celta y luego el latín. Bien, yo voy a optar por la versión B. ¿Por qué? Porque la A es un cúmulo de paradojas. Y esto es algo que mucha gente no quiere ver, pero las pruebas están ahí, ¿no? Y yo creo que Ayala es
una fuente muy clara de paradojas para esta opción A. Hay toponimia antigua en Ayala que es de origen prerromano, celta. Berganza, Camaraca, Cumbre, Lezama, Nervión, Lezamas, hay dos Lezamas, como sabéis. Todos los que terminan en ama se interpretan como Usama, hay muchos, ¿no? Cegama, etc. Hay abundancia toponimia de origen romano. Aquí me limito a 3 casos, pero bueno, se podrían aportar muchos más. Hay abundante toponimia mayor y menor de origen romance medieval, llanteno, menoyo, sojo, retes. Hay abundante toponimia mayor y menor en euskera, pero no es antigua, sino medieval, porque es dialectal. Y en eso no voy a entrar, pero es muy clara. La euskera de Ayala es la euskera occidental, que según nuestros estudios, claro, es algo bastante aceptado actualmente, tiene su origen en la Álava nuclear, en la zona de Alegría de Ulanchi, donde está la necrópolis, la basílica con el baptisterio del siglo VI, la necrópolis de Aldayeta. En ese núcleo ahí hubo un núcleo de poder y donde ubicamos esa fragua del euskera occidental. Las pruebas que tenemos son aguinaga, el plural aga, el aga es pluralizante, de donde sale el ac de la morfología vasca actual, que está compitiendo con el eta, ¿no? Aquí tenemos arriaga y arrieta, en Ayala tenemos también un mendieta, ¿no? Echagüen, lejarzo, lejar, es un lizar, es la versión occidental del fresno, lizárraga, lejarzu, y arech, ¿no? Como forma frente a arich, y otros. Hay muchos topónimos híbridos. Ojoguti es uno, bueno, que el guti es claramente un sufijo, un elemento vasco para decir menor, ¿no? Sojo y sojo menor sería la forma, no como sucede con otros muchos, ¿no? Topónimos en euskera. Y no he traído aquí unos que me gustan muchísimo, que son los que tienen sautu, o bueno, hay muchos topónimos de tipo híbrido entre romance y euskera que son muy interesantes. Hay abundante toponimia menor, romance medieval y moderna, las dos cosas. Y hay muchos topónimos oscuros. Entonces, cuando son topónimos oscuros como Ayala, mejor no utilizarlos para demostrar nada, ¿no? Porque no se puede mostrar algo con algo que es incierto. Entonces, sí se hace un esfuerzo muy grande para topónimo oscuro sacarle una etimología desde el euskera. Pero son ejercicios muy especulativos y que los expertos y yo, bueno, pues siguiendo a esos expertos, pues preferimos soslayar, no meternos en esos pantanos. Y antes de terminar tenemos la conclusión de historia lingüística de Ayala. Como decía, son ambas lenguas que han convivido y que esto tiene varias implicaciones. Que el romance de Ayala, una de ellas es que el romance de Ayala participa del continuo dialectal norteño, con los valles colindantes del Mena, Losa, Valdebovía. Por ejemplo, hay muchos pandos en Ayala, en la zona sobre todo más occidental, pando. Pando es un término que se da en toda la cornisa cantábrica, León, Zamora, pandos, incluso en Galicia. Hay mazas, no sé muy bien la diferencia, los dos son colinas, tipo de colinas, pandos y mazas. Podría traer muchos ejemplos, ¿no? de términos que son claramente romances que aparecen en Ayala. Y que no son de un romance moderno, vamos a decir, son, por ejemplo, Sautu, que aparece Sautu, o Paul, Padura, no son nombres que ponga la gente en el siglo XVIII a un término. Lo que se ve es una continuidad lingüística de contacto entre comunidades y es lo que hay que realmente subrayar, ¿no? Que es lo que sucede en el Valle de Ayala. Bueno, el contacto con el romance hizo que la variedad de euskera del occidente de Vasconia evolucionara hacia el dialecto de euskera occidental. Esto está bastante claro, ¿no? En muchos aspectos. Hay elementos como oste, lejoste, que aparece en la toponimia, que es
a través del latín, ¿no? O el sautu que decía antes. Bueno, el euskera que no es el occidental es el resultado del contacto de otro euskera con el latín. El contacto siempre hace que las lenguas evolucionen y en realidad que se enriquezcan, ¿no? Esa variedad o esa evolución es un enriquecimiento que, lo que decía antes, pues si Aguiñaga evoluciona a Aguíñiga, aunque pierda la forma original, pero es una evolución que, bueno, está reflejando ese contacto, esa influencia mutua, no sé, porque hay que esconderla, ¿no? Pasa lo mismo con Payueta. Yo estoy muy enfadado que lo hayan normalizado en Paueta, porque es Payueta. Bueno, y con esto no cierro porque quiero aprovechar la ocasión para mencionar los autores que utilicé en la conferencia de Mitaraba 2024. No los voy a leer todos, pero enseño aquí las fotografías. Pues aquí aparecen Carlos Aroja, Antonio Tobar, Menéndez Vidal, Coldo Michelena, Gerardo López de Guereño, O'Donnell Price, Enrique Kenne, Ricardo Ciervide. El año pasado se me olvidó mencionar a muchas personas. Yo quiero añadir oralmente a Saturnino Pedro Leizaga, quiero también añadir a Salvador de Villa, que está aquí presente. Aparecen personas que han tenido una participación muy activa en el trabajo de recuperación de toponimia. Tenemos aquí a Elena Martínez de Madina, Pachi Salaberry, han colaborado los dos, Roberto González de Viñaspre, miembro de Pretendía, en la comisión de una noche Pretendía, Miquel Martínez Areta, Milena Ramos, David Peterson, y me dejé, el año pasado mencioné a Nieves Sánchez González de Herrero, que me prestó su tesis sobre la toponimia de Treviño. Yo estoy muy arrepentido de no haberla citado, y tampoco cité a Alfonso Irigoyen. Siempre que haces un listado tienes el riesgo de la omisión y bueno, es muy difícil no omitir a muchas personas, ¿no? Pero he intentado enmendarme. Valeriano Yalza, perdón, que le debemos esa lectura, esa interpretación de Orduña desde Fortunia. Alfredo Oribe, que luego voy a mostrar una obra suya, Federico Barrengoa, José Antonio González de Salazar, que recopiló la Toponimia Menor de Ayala, Ander Ross, colega nuestro que también tiene un artículo que voy a mencionar, Félix Muguruza y Pachi Galé. El libro de referencia es el de Pachi Salaberry, que os recomiendo para tener una primera aproximación a la etimología de los pueblos. Esta obra, que está en el libro de Pachi Salaberry, se remite solamente a Ayala. Dicen que hablan en el título ponen toponimia mayor, pero también aborda la menor. Félix Muguruza y Pachi Galé, sobre todo. Ya digo que está recogida en el libro de Salaberry, está en bilingüe. En castellano tenéis esta obra que a mí me encanta porque es casi la única fuente para acceder a la toponimia menor, recogida por José Ramón González Salazar. El artículo de Alfredo Oribe, que se recoge en el libro de Salaberry, pero que el que quiera aproximarse a esta cuestión, en euskera, pues tiene este bonito y bien elaborado trabajo. Esta charla de mi amigo Ángel Ross, que luego lo ha publicado en internet, apuntes críticos de onomástica vasca, se mete con los cachandías. Es muy interesante, bueno, también que alguien se atreva a discrepar con los cachandías. Y el título que a mí el que yo hice un resumen es Las lenguas antiguas del Alto y Medio Nervio. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, muy buenas tardes. Le agradecemos aquí a Joseba. Tú me dices, Michel. Vaya, pero delante no. Ay, perdón, tienes razón. Ahí está. Aquí es importante. Bueno, pues a ver quién quiere ahondar o preguntar algún detalle de toponimia, tantísimas cosas que seguro que tenéis ahí alguna duda o alguna aportación, aprovechad que tenemos aquí unos cuantos minutos, a ver quién rompe el hielo. Ahí pregunta.
buenas tardes. Una cosa que me ha surgido ahora conforme iba escuchando, se trata de la escritura de Ayala. Ahí en el texto aparecía ahora Ayara. ¿Puedes señalarnos un poco esta? Bueno. Gracias. A ver, la R y la L en euskera vacilan. L y R es muy fácil que se confunden con facilidad. Yo, de hecho, a veces estoy escuchando a alguien decir Álava y me parece que dice Álava. La R y la L no son fáciles de distinguir. Entonces, el salto es muy frecuente, ¿no? Y tenemos Borinaga y Bolinaga, que es el mismo nombre y que aparece en las dos formas, Solaluce y Solaluce o cosas así, ¿no? La L y la R fluctúan. Álava, Araba. La cuestión es cuál es lo más antigua, ¿no? Yo creo que el paso probablemente ha sido de L a R, que la más antigua es la L en casi todos los casos. Desde latín al euskera es la L la que suele... La antigua es la forma con L, solium, ¿no? Que da la R pues en solium, que viene de suelo, ¿no? Es la misma forma. La R se convierte en R. Luego, a veces esa R vuelve a L, como pasa con Ulibarri o Ulibarri, ¿no? Tenemos Uribarri, por eso también no estoy de acuerdo con que Ulibarri de los olleros pongan Uribarri Nagusia, porque una forma tan alavesa como Ulibarri la tienes que, no sé, retrotraer a su etimología, ¿no? Podrían haber dicho, no sé, bueno, Uribarri. Uribarri pasa a Ulibarri y de Ulibarri luego se palataliza a Ulibarri, es una evolución. Como es un topónimo oscuro, en euskera se han decantado por la forma Ayala, Ayaraldea, ¿no? Para Valle de Ayala. Pues bien, es una opción. Creo que es una opción bastante convencional, no hay una razón realmente de peso para favorecer una forma a la otra. Araba no, y además en el caso de Álava, tenía que ser en euskera tenía que ser Áraba, no Araba. Ahí, al no poner el signo, ya crítico de poner ahí, ¿no? Que esto se pronuncia como Álava, como esdrújula, pues entonces la tendencia es a decirla en llana, como Araba, como Aguíñiga, ¿no? Que si no ponemos la tilde, pues, o Añua, que mucha gente en Vitoria decimos Añua. Ayer estuve en la conferencia en Añua y todo el mundo tenía muy claro que Añua era Añua y no Añua. Para Añua haría falta una tilde. Es azaceta y no azaceta, como dicen a veces en la televisión. No sé si he respondido a tu pregunta. Tengo aquí una explicación etimológica para Ayala de Muguruza, de Félix Muguruza, que se publicó en la revista Unia, que me han traído un ejemplar, ¿no? Y él dice que el primer elemento sería nombre de persona, es lo fácil. Como no sabemos, pues nombre de persona. Ayo o Ayus. Y luego un sufijo, que también aparece en Kotara. También hay quien dice que el sufijo ara es el mismo que de Virgala, ¿no? Virgara, mira, Virgara tenemos otro caso, ¿no? De la R que se convierte en L. Aquí el antiguo es R, porque es la forma vasca. Pero yo creo que ese Virgara viene de Vircarra, de un carra de calle, porque tenemos un Elespara, un Goicara y un Véngara en Elespara en Capellán. Y tenemos el Virgara, que están todos juntos allí, es como 4 barrios, ¿no? En la misma comarca. No creo que este sufijo sea el mismo que aparece Ayara, el sufijo ara, partícula adjetiva, digamos. Hay una torre de Ayo que se puede relacionar con Ayus, de Ayus Ayala. Bueno, hay quien dice también que Ayala es cierva o gacela en hebreo. Entonces que vino un hebreo, un judío a colonizar a Beba y Ayala, y, ¿no? Pues es una teoría, pero que no tiene muchas personas que muchos forofos esa opción. En fin, no sé. Cuando no está claro algo, se pueden enumerar las hipótesis, pero dejarlo así como una hipótesis, ¿no? Sin más. ¿Más preguntas? Bueno, a mí me ha hecho gracia también lo de Menagaray.
Mena, ¿qué es el Valle de Menala? Lo he comentado hasta en voz alta, digo, Valle de Mena, que también había muchas explotaciones mineras por ahí, entonces el cruce es evidente. Bueno, más cosas, más preguntas, a ver. ¿Felipe? Pues a lo mejor, porque bueno, se puede pensar, no sé si vendrás mañana. Sí, me gustaría, sí, pues a mí, si a lo mejor alguno tiene alguna pregunta, me podéis preguntar a Joseba, pero si no, yo creo que por hoy lo podemos dejar y solamente recordar que mañana tenemos la segunda de las conferencias preparatorias. Aquí está Juan Antonio Zárate sobre el territorio y el fuero de Ayala. Pues será muy interesante, os animamos muchísimo a venir mañana y yo creo que lo podemos dejar aquí. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, especialmente a ustedes. Gracias.